aunque aquellos seres eran diferentes entre ellos, a la vez eran complementarios. Y eso mismo hacía que aquel mundo un lugar maravilloso, donde la familia era el pilar fundamental y la justicia era igual para todos. Y era eso mismo lo que les hacía tan especiales. Las familias protegían, amaban y educaban a sus hijos, quienes eran su mayor tesoro, y lo hacían a través de su historia, de sus lecciones aprendidas, pero sobre todo del amor que recibían. Para los pequeños no existían diferencias entre su padre y su madre, porque los dos eran unos seres muy importantes. Pero ocurrió una mañana que las nubes se tornaron negras y el viento trajo consigo un susurro que jamás había escuchado. Y este recorrió cada recoveco de aquel país, musitando al oído de las rosauras. Los azures son seres viles, debéis protegeros de ellos. Aquel murmullo era tan persistente, tan inquietante, que un nuevo sentimiento envolvió sus corazones: el miedo. La señora Justicia, al darse cuenta de la situación y creyendo que necesitaban su ayuda, decidió cambiar la ley para que las rosauras se sintieran protegidas. De este modo, la señora Justicia, que siempre había sido un pilar fundamental, justa y equitativa, cambió la ley por una nueva llamada equilibrio de género, donde los seres azures eran considerados culpables hasta que se demostrase lo contrario. Poco tiempo después de implantarse aquella ley, uno de los seres azures, llamado Unzur, fue juzgado, acusado de un delito que no había cometido. Fue detenido y encarcelado. Su derecho a la presunción de inocencia había sido derogado. Además, le dieron a firmar un acto de conformidad donde su pena se rebajaría un tercio de la condena. Y Unzur, asustado por todo lo que estaba sucediendo, lo firmó sin miramientos. La única prueba que había en su contra era la palabra de una rosaura, y aunque Unzur tenía testigos que lo exoneraban, la señora Justicia creyó a quien denunciaba. Pero aquello no fue lo peor, ya que la señora Justicia dictó sentencia y prohibió a Unzur tener contacto con sus hijos. Aquello le rompió el alma. Se sumió en una profunda tristeza, porque su mayor tesoro le había sido arrebatado. Por otro lado, aquellos seres inocentes a quien habían prometido amar y defender, preferían sin él. Y Unzur sabía que aquello les pasaría factura y su crecimiento emocional se resentiría toda la vida. Los pequeños no entendían el porqué de aquella situación, porque ellos solo veían a su papá y a su mamá, aquellos quienes le habían prometido su amor, protegerles de todos los males del mundo. Serían sus faros que alumbrarían las noches de tormenta, mostrándoles el camino hasta llegar a su meta. Aquel caso se difundió por todo el mundo y pronto los azures se encontraron en una situación desesperada. Muchos fueron acusados por delitos falsos y aquel mundo que habían heredado de sus padres, por el que tanto habían luchado, comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando, entre tanto caos, un grupo de rosauras valientes, lideradas por una de ellas, se dieron cuenta que aquella ley, además de injusta para los azures, tampoco era efectiva para las rosauras agredidas. Y lo más terrible es que los más pequeños de la casa estaban siendo usados como moneda de cambio en aquella perversa guerra. Así que algunas de aquellas rosauras que habían despertado del letargo con que aquel susurro les había hechizado, comenzaron a luchar por la justicia y la verdadera igualdad, con ayuda del hada libertad, que les transmitió una gran lección. El arma más poderosa que existe en el universo es la unión y la magia del corazón. De este modo, las rosauras se unieron a todos los azures buenos que había en su mundo, y entrelazando sus manos sintieron la fuerza del corazón, y de aquello se emanaron una brillante luz que salió disparada como si de un rayo se tratase, envolviendo aquel susurro que había traído la desconfianza, el miedo y la desigualdad. Poco a poco aquel susurro fue diluyéndose hasta desaparecer de la faz del mundo de azuros, para dar paso a una brillante luz y una suave brisa. De este modo la ley fue modificada y la señora Justicia volvió a ser quien siempre había sido: imparcial y justa, protegiendo a todas las víctimas, fueran azures o rosauras, sin discriminar jamás a nadie, independientemente de si fueras azures o rosauras.
auras. Y lo más importante, los pequeños tendrían siempre a su lado tanto a su padre como a su madre, y nunca jamás volverían a ser una moneda de cambio. Y aquella historia que tanto dolor había causado el mundo de Azuros sería transmitida de generación en generación para que jamás volviese a repetirse. Y colorín colorado, otro cuento ha comenzado. ¡Bien!